Les invito a que vayan abriendo en sus Biblias en el libro de Nehemías, el capítulo 1. Y antes de leer el capítulo entero vamos a tratar hoy. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por esta mañana, el poder reunirnos y qué privilegio, Señor, otra vez estar juntos, congregados en tu nombre, para recibir tu palabra también y alabarte, tener comunión entre hermanos. Te pido, Señor, que bendigas, Señor, tu palabra, que me ayudes a proclamarla como debe ser. Y gracias, Señor, por mis hermanos que están acá. Conoces las dificultades de todos ellos, Señor, pero pueden estar aquí y eso es testimonio de que tú los mantienes firmes, como a mí y como a todos mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 1. Dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron de la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y si guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. El título del sermón de hoy le puse por nombre El inicio de una gran restauración. Eh, el, el pueblo de Israel está volviendo de la cautividad. Y si vemos un poco la historia, eh,
la nación se dividió en dos cuando tomó el poder el hijo de Salomón, Roboán, y habla un poco de la carga pesada que estaba llevando el pueblo con los impuestos que Salomón le había puesto, y eran muy altos, y ahora viene su hijo, y en vez de equilibrar las cosas, porque el pueblo estaba clamando al rey que les disminuyan los impuestos, eran demasiado altos y fuertes. Pero, ¿qué hace el rey? El rey Roboán consulta primero con los ancianos y eso estaba muy bien, pero los ancianos le dijeron, haz esto, baja esto y el pueblo te lo va a agradecer, va a ser fiel a ti. Y él no estaba conforme, así que consultó a los jóvenes y los jóvenes le dieron un mal consejo. No es que todos los jóvenes den mal consejo, pero estos sí eran muy malos. Y le dijeron que aumentase los impuestos. Este rey le dijo al pueblo, si el peso de los impuestos era como un dedo, yo voy a añadir toda la mano sobre ustedes. Ese fue el principio de la división. Se dividieron entonces el reino del norte con Israel y el reino del sur con Judá. Y entonces fueron llevados cautivos después. El reino del norte fue llevado cautivo por los asirios primero. Luego el reino del sur también fue llevado cautivos por los babilonios. Los babilonios conquistaron y ellos conquistaron todo, también a los asirios. Así que todo ya estaban bajo la cautividad, bajo el imperio babilonio. Y en ese ámbito está el pueblo. Ellos están cautivos, eh, están clamando al Señor también por liberación y Y ahí llegamos entonces a Esdras, un poquito antes, porque ahí comienza regresar al pueblo cautivo. Es una primera ola de los cautivos que están regresando a Jerusalén y lo hacen bajo Zorobabel. Eso fue en el año 538 antes de Cristo. Esa fue la primera, por decirlo así, la primera ola que volvió. Y ellos volvieron, edificaron el altar, el templo, y entonces ahí queda esa parte, abarca como unos 80 años. Luego, en Esdra, el capítulo 7, comienza otra ola con Esdra mismo. Y esta ola ya viene llevando muchas personas también, pero se encarga ya no del templo, sino se encarga de la restauración espiritual del pueblo y a volver a enseñar la ley porque muchos se habían apartado, se habían casado con mujeres extranjeras, estaban violando el día de reposo y así que eso es lo que hace Esdras. Luego, unos 14 años después, viene Nehemías. Antes quisiera leerles Esdras, los primeros versículos. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su pueblo y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Así comenzó. El Señor ya había dado la profecía y aquí comienza a cumplirse. Y entonces ahí vamos a los primeros versículos de Nehemías, el 1 y el 2. Ese punto yo le llamé la preocupación de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos,
con algunos hombres de Judá y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Nehemías dice aquí que al final del capítulo 1 era copero del rey. Nehemías era el copero del rey, el trabajo que realizaba era muy peligroso. Él se encargaba principalmente de cuidar que el rey no fuera envenenado. Eh, para muchos yo creo que está familiarizado el oficio de Nehemías. Eh, en películas muestran la forma en cómo alguien tenía que probar primero el vino que se le iba a dar al rey para cerciorarse de que no fuera envenenado. Y entonces el que tenía que probar era Nehemías. Y era un oficio importante también, porque el estar al lado del rey significaba que también tenías que tener preparación en temas de política de Estado y todas esas cosas con relación a la nación. Así que, y este es Nehemías, el que está ahí trabajando junto al rey, y, y así que entonces Nehemías no solamente tenía un buen trabajo, también era un hombre de confianza, porque llegar hasta ese punto a trabajar con el rey, estar junto a él todo el tiempo y pensando yo en mi mente carnal, no decía feliz de Nehemías, él antes de que probara el rey, él ya había probado, así que por esa parte estaba bien, ¿no? Pero en ese tiempo la mayoría de los reyes moría, ya sea porque lo envenenaran o porque otro quería tomar el poder y al tomar el poder tenía que aniquilar a toda la familia del rey para cerciorarse que no quede ningún heredero. Y entonces todos esos peligros enfrentaba Nehemías y el Señor lo iba guardando. Ahora que tenemos una idea de quién era Nehemías en lo laboral, podemos decir que era un hombre exitoso. Tenía un trabajo muy reconocido y peligroso a la vez. Su nivel de vida era muy alto, considerando a sus hermanos de Judá que vivían en la ruina en todo sentido. Y es aquí cuando vemos la preocupación de Nehemías. Pero Nehemías tenía una preocupación, pareciera contradictorio que tuviera que preocuparse por algo. Él tiene todo lo que necesita para vivir económicamente bien. Hasta podríamos decir, humanamente hablando, que Nehemías tenía su futuro asegurado. Él no tenía que preocuparse qué iba a comer mañana, con qué iba a sustentar a su familia. Mientras el rey esté en su trono, las cosas para Nehemías estaban bien. Pero a mí me llama mucho la atención de que un hombre en tal posición, con tal estilo de vida, tuviera una preocupación. Y era la preocupación por su pueblo y por su gente. Yo entiendo que, por el sentido de la historia, que Nehemías tenía un poco de conocimiento de lo que estaba pasando allá, por lo que ya había pasado antes con Zorobabel, ahora con Esdra, y Nehemías está preocupado que la obra del Señor continúe. Y eso me lleva al título de una gran restauración, el inicio. En este sentido, por Nehemías, porque ya había comenzado antes también. Y para tener un contexto también, todo este tiempo, desde Zorobabel hasta Nehemías, encierra como 100 años. Y humanamente es mucho tiempo, ¿no? Una obra y ver los frutos. Si yo estuviera en los zapatos de Nehemías, hubiera pensado, ya no hay que hacer, no se puede. La ciudad está quemada, sus murallas están quemadas y algo que yo descubrí hace poco,
cuando fuimos a limpiar en la librería y estábamos quemando algunas ramas y habían piedras ahí en el fuego. Y a cierta temperatura las piedras habían explotado por la calor. Y bueno, un detalle en eso es que las piedras de la muralla eran de una piedra caliza y con la fuerte temperatura eso se volvía polvo. Y, y eso es lo que había pasado con las piedras ahí en el muro. O sea, era una ruina total, sin contar que el templo había sido destruido, habían sido llevados cautivos. Y en esto Nehemías está ahí en el palacio, en la fortaleza, dice, de Susa, y él está bien, está trabajando bien. Y algo también que, para información, eh, Zorobabel, su significado era hijo de Babilonia, o sea, estaba representando a la descendencia que había nacido cautiva ya ahí. Y el nombre de Esdra es ayuda. Y creo que todo esto tiene sentido porque el Señor de alguna forma les está mostrando. Yo estoy con ustedes a pesar de que ustedes han abandonado mis mandamientos. Yo he prometido algo y lo voy a cumplir. Y el Señor era enviando profetas, en este caso a Ezequías. Esta preocupación revela dónde está el corazón de Nehemías y muestra lo que realmente es importante para él. Nehemías necesitaba saber sobre la condición de sus hermanos y por Jerusalén. Esto lo lleva a preguntar al grupo que vino a la fortaleza en Susa sobre el pueblo y su situación. Y otro detalle también aquí es que en Esdras 7, en los primeros versículos también dice, después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Es que aquí en el caso de Esdras, él tiene una genealogía que viene de los sacerdotes, hasta Aarón llega. Y cuando leemos sobre Nehemías, solo nombra el nombre de su papá y no de la descendencia, de dónde viene, qué está haciendo, o sea, la relevancia que tenía para el pueblo. Y, y es interesante que Nehemías simplemente era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Escribí también aquí algunas preguntas. Dice, ¿qué diferencia hay entre Nehemías y tú? ¿Qué cosas son importantes para ti? ¿Te preocupa el pueblo de Dios? ¿Realmente importa la condición de nuestros hermanos? A, a veces, hablando también personalmente, cuando pasan cosas tristes, delicadas, nos dolemos. Podemos orar al Señor un tiempo, pero luego se nos pasa porque si tenemos para comer, si tenemos nuestras necesidades suplidas, parece que está todo bien, ¿no? El hermano que está sufriendo ya, que Dios lo ayude y que Dios se encargue, ¿no? Pero viendo el corazón de Nehemías es muy distinto. Él está preocupado. Él tiene todo resuelto en su vida, pero algo no le deja tranquilo. Así que cuando llegan estas personas, él pregunta, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo están mis hermanos? Y les invito también a que vayan a Filipenses 1, versículos 22
al 26. Y este es Pablo. Quería leerles estos versículos porque Pablo también muestra una preocupación por sus hermanos. Y lo verán aquí a medida que lo leamos, a qué nivel. Dice, pero si al vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, siento el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Y este es el corazón de Pablo por sus hermanos, por la iglesia ahí en Filipenses. Eh, algo que me llama la atención aquí es que Pablo dice, es muchísimo mejor estar con Cristo, pero en lo que él dependía, él quería estar con sus hermanos. Y pareciera que él estuviera menospreciando el estar con Cristo por estar con sus hermanos, pero no es así. Si lo vemos un poquito más profundo y a la luz también en Nehemías, o sea, vemos a Pablo que él dice, yo quiero estar con ustedes, yo quiero que la gloria de Dios siga expandiéndose. Y lo mismo hace Nehemías, él está bien. Él decía, yo no quisiera ir allá. Pudiera haber dicho eso, ¿no? Pero no dice eso. Él hubiera dicho que se encarguen los sacerdotes de hacer una obra allá. Pero no, sino que la preocupación en él lo llevó hasta allá. Y lo vamos a ir viendo en las siguientes predicaciones cómo es esa travesía que él hizo. Pero lo que quería resaltar aquí es que la gloria de Dios es más importante y nuestra respuesta a ella hará que nuestras acciones den gloria al Señor. Mi punto 2, una noticia muy dolorosa. Volvamos otra vez a Nehemías, versículos 3 y 4. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Nehemías había preguntado por sus hermanos, y la respuesta que recibió fue muy dolorosa. Le dijeron que el remanente que sobrevivió a la cautividad está en una condición miserable, humillante y dolorosa. La condición de la ciudad era deplorable debido a que la ciudad no tenía murallas y tampoco puertas, porque habían sido quemadas y no pudieron ser reconstruidas. Y cuando vemos la condición de la ciudad y vemos también que las murallas representan protección, las puertas representan protección también. Y no tenía todo eso, y la gente que había quedado ahí y la que había vuelto también estaban sufriendo. Pareciera contradictorio, ¿no? Ver a un remanente que confía que Dios los va a restaurar, los va a ayudar, pero cuando ven su situación están, están dando lástima, por decirlo así, están dando pena. Los vecinos ven a la ciudad
y solo se burlan de ellos. Y los ladrones la saquean cuando quieren porque no hay protección, no hay quien la cuide tampoco. Esa condición de gran aflicción y oprobio fueron las consecuencias de abandonar a Dios y olvidar sus mandamientos, o sea, desobedecieron a Dios. Y, y en esta parte estaba viendo también que hay consecuencias y van a ser muy difíciles, muy duras, a consecuencia de nuestro pecado, y que el volver a hacer las cosas bien, a obedecer al Señor, también va a costar, y va a costar mucho. Pero lo increíble de todo esto es que Dios está con nosotros. Cuando vemos en Esdra, comenzando con el rey Ciro, que el Señor había puesto en su corazón, y luego en Nehemías a Artajerjes, y yo me daba cuenta de que todos esos eran reyes, tenían control de muchas cosas, pero Dios les estaba recordando que ellos iban a pasar, que el que gobernaba realmente era Él. Y creo que cuando uno conoce esas verdades, eh, uno encuentra fortaleza para atravesar las situaciones como lo está haciendo este pueblo. Ah, y, y me ponía a pensar también en las situaciones difíciles que atravesamos en la vida y lo fácil humanamente y en lo personal también lo hablo, es que olvidamos la fidelidad del Señor, olvidamos su testimonio, sus palabras y nos sumergimos solamente en las cosas que nos están pasando, en las situaciones duras. Pareciera que nos vuelven ciegos de las cosas que el Señor ha hecho y está haciendo. El hecho de que estemos sufriendo demasiado, me costaba reconocer que Dios está ahí igual. Y, y para mí es glorioso el escuchar a Nehemías que él, aunque la ciudad está en ruinas, él clama a Dios, clama con confianza, con fortaleza, y aunque le duele, él hace ayuno y oración. Pensando también cuando recibimos malas noticias, cuando algún hermano tal vez está pasando por una situación difícil, humanamente imposible, ¿cuál es nuestra reacción por nuestros hermanos? Oramos un tiempo, luego si el hermano no comenta nada, no dice nada, dejamos de orar porque tal vez pensamos ya el Señor arregló las cosas y veía lo importante que es que podamos tratar los asuntos con la seriedad que merecen. Y cuando pensaba en este libro, un hermano me preguntó cuando terminé Filemón, ¿y qué has pensado para el siguiente? El Señor había puesto en mi corazón Nehemías, pero le dije, hay muchas cosas muy difíciles que no entiendo ahí y no sé si voy a hacer eso, pero tengo eso. Y luego volvimos a reunirnos con el mismo hermano y le digo, he tomado Nehemías. Y, y no lo tomé porque tuviera la capacidad de enseñarlo o de explicarlo de la mejor forma posible que pueda hacerlo, sino porque es algo personal. Creo que el Señor me está llamando no solo a estar en la iglesia, sino también a analizar mi vida realmente con la seriedad que merece, en la situación que estoy, cómo la estoy llevando, cómo estoy llevando mi familia,
y comparado con la nación de Israel, su condición en la que estaban. Y, y yo creo que para muchos, en especial para mí, hay murallas que levantar, hay muchas cosas que trabajar con nosotros. Y lo importante de aquí también es que el trabajo no comienza, no, al hermano le toca cambiar esto, al otro hermano esto, y de último yo, ¿no? Sino que comienza aquí en lo personal con Nehemías, y creo que también antes de pensar en el hermano, debería comenzar con nosotros, ¿no? Comenzar, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy sirviendo? Mi vida realmente está caracterizada por preocuparme por los demás, orar por los demás y tomar el asunto y tratarlo seriamente. Y algo aquí que escribí, el pueblo mostraba, o mejor dicho, debía mostrar la grandeza de su Dios como testimonio a las naciones, pero estaban en ruinas, tanto la ciudad como sus ciudadanos. Y, y al pensar en manera general, ¿cómo está nuestra ciudad? Cuando uno ve, o al menos yo veo mucho sobre eh, la ley de género y todas esas ideologías, cómo están abarcando el mundo y lo están haciendo de una manera muy feroz. Y también vemos a otros, unos cuantos, que están luchando en contra de eso. Y, y cuando vemos la iglesia también, la situación de la iglesia, qué está haciendo, cómo está mostrando, reflejando la grandeza de nuestro Señor, su gloria a los demás. A veces uno pensará que el Señor no estuviera haciendo mucho, ¿no? Y, y otra de las cosas también que quisiera decirles y quiero decirles es que Nehemías estaba allá en la fortaleza de Susa y, y a veces nosotros, y yo inclusive pensaba antes que si el Señor quería hacer algo conmigo, tenía que ponerme en un lugar alto, en una posición en que pueda influir a otros. Pero lo que vemos aquí es que Nehemías no estaba allá en Jerusalén, no era sacerdote, él estaba trabajando, estaba en el lugar que el Señor lo agarró y le dice, mira, así está la nación, así está la gente. Y yo creo que lo mismo el Señor nos está diciendo hoy, es que si estás aquí es porque el Señor te conoce y no necesitas escalar tanto para que el Señor te diga, vas a hacer esto, sino que el Señor te va a tomar en donde estás, con lo que eres. Y, y ahora pensando en relación de lo profesional, yo decía de Nehemías, tal vez yo no estoy a esa altura, pero el Señor te toma tal y como eres. Y Él es el que provee los medios, porque vamos a ver que esa posición que tenía Nehemías la tenía que dejar porque iba a volver a Jerusalén y a reconstruir los muros y iba a depender completamente de Dios. Y era el favor de Dios que iba a hacer que eso prospere. No iba a ser su posición, no iba a ser todo lo que sabía, sino que el Señor primero, su gloria y decir, Señor, es esto todo lo que tengo, pero quiero servirte. El dolor de Nehemías era comparado con el dolor de perder un familiar muy amado. Era un dolor muy intenso en su alma, que lo llevó a hacer duelo por un buen tiempo en donde ayunó y oró delante de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos dolido tanto
al saber cómo está, haciendo una comparación, ¿no? Cómo está nuestra iglesia, cómo están nuestros hermanos, y de repente saber de que alguien está atravesando una situación muy difícil. Si tal vez nos hemos dolido tanto al punto de decir, de no tener fuerzas y poder sentarse porque algo le ha conmovido. Y tristemente, yo no he sentido tanto así. Me he dolido, pero no al punto de que me afecte tanto y parar de lo que estoy haciendo y orar al Señor. A veces he orado, ¿no? Ahí haciendo las cosas, pero no me paraba. No me he detenido y decir, Señor, ¿qué hacemos o qué hago? Pero Nehemías se duele, así como Jacob cuando sus hermanos de José le dijeron, una fiera lo ha destrozado, tu hijo está muerto y aquí tenemos la evidencia. Y Jacob se duele muy profundamente y es este mismo dolor que está sintiendo Nehemías. Y aquí quiero citarles, el pastor Eduardo mandó un artículo en el grupo de la iglesia sobre el ayuno. Quiero leérselos, es una parte solamente. Dice el ayuno cristiano. Número 1, es para abstenerse de algo, normalmente la comida o la bebida, para dedicar ese tiempo y energía al Señor de una forma especial, normalmente a la oración. Aunque no es mandato, o sea, algo obligatorio, es una disciplina espiritual muy provechosa que el creyente practique el ayuno y la oración de forma regular para fortalecerse en el Señor y para llevar las peticiones a Él. En la Biblia, el ayuno se practicaba cuando estaban en situaciones muy difíciles, necesitaban arrepentirse y volver de un mal camino, pedían perdón muy especial al Señor, programaban de forma regular y repetida dedicarse al Señor para orar. Por tanto, dice, el ayuno es una disciplina espiritual que se practica para acercarse más a Dios, buscar dirección espiritual, expresar arrepentimiento, interceder por motivos específicos y algo para aclarar, no es para torcer la mano de Dios. Hasta aquí la cita. Y estaba meditando también sobre el ayuno. En lo personal tampoco he ayunado. Que recuerde, algunas veces lo hice, pero no con este conocimiento, con este entendimiento de hacer un ayuno realmente por que me preocupaba la gloria del Señor, me preocupaba el testimonio de la iglesia o me preocupaba mis hermanos. Y, y esto sobre el ayuno, creo que también es un tiempo en el que el Señor está moviendo, por decirlo así, a la iglesia, a nosotros personalmente, a que podamos practicarlo, no por obligación, sino porque hay cosas importantes y hay cosas que debemos tratarla con la importancia que merecen. Eh, quiero que podamos ir al tercer punto, que es una oración profunda y sublime, versículos 5 al 11. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel.
tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Es muy importante notar y resaltar que Nehemías no buscó primero la ayuda del rey, ya que por la posición y la confianza que tenía el rey en él, era muy probable que recibiera ayuda. Pero Nehemías conocía a su Dios y también conocía que Dios es soberano sobre todo. Así que se dirigió directamente a Dios, mostrando así que conocía a Dios y era temeroso de él. Creo que en este punto nos muestra las prioridades de Nehemías. Él estaba en una posición muy favorable. De hecho, el rey le tenía mucha confianza a él. Pero lo interesante y lo importante que él hace es primero orar a Dios. Creo que eso muestra también el tipo de vida que estaba llevando él. Él muestra que su vida era primero delante del Señor. Y, y es paradójico ver que él servía al monarca todos los días, pero estaba consciente de que Dios es el supremo rey y su vida estaba por encima de su trabajo, su relación con Dios. Creo que de una de las cosas más importantes que estoy comenzando a aprender, y cuando escuchaba también ayer en la reunión de matrimonios, el pastor Eduardo decía que para tratar asuntos muy delicados, algunas formas, algunas maneras, y él decía, lo primero es tu relación con Dios, tu comunión con Él. Y eso me llamó mucho la atención, porque a manera que iba viendo a Nehemías, uno ve su relación con Él a través de sus actos. Y, y eso me lleva a preguntarles a ustedes también, sus actos, sus relaciones, ¿qué muestran? Tal vez cuando llegamos a situaciones difíciles, lo primero que pensamos es, conozco a tal persona, puede ayudarme, está en una buena posición. O tal vez soy compañero de alguien que tiene las posibilidades de ayudarme. Y no digo que esté mal, solo digo cuáles son las prioridades más importantes para nosotros. Ir delante del Señor, reconocerle que Él es soberano en nuestra vida y en la vida de la persona que tal vez puede ayudarnos. Y, y yo lo pensaba mucho. Decía Señor, pareciera que esto es tan sencillo, es reconocerte a ti y ya. Pero el poner en obra todo esto es lo más difícil. Porque si pensamos bien, Nehemías iba a ir
ante el rey y él necesitaba que el Señor le ayude. Ahora, en este punto, un pastor explicaba, él decía, el presentarse al rey, al monarca, era algo muy peligroso por el contenido, por el mensaje que tenías que darle. Porque si tú ibas a decirle, rey, mira, mi gente está mal allá, yo necesito ir con ellos y necesito de tu ayuda. Y imagínese, el rey no era una persona cristiana, una persona piadosa que pudiera entender tu situación. A él le preocupaba, al rey era él mismo, que si algo pudiera poner en peligro su autoridad, su majestad, lo quitaba del camino. Imagínense que el rey hubiera pensado, Nehemías, yo te doy todo aquí. Tienes el mejor alimento, la mejor seguridad que puedas tener, estás junto a mí, y ahora tú me pides que quieres irte. Y, y creo que eso me lleva a pensar a mí, esto es un asunto grande, ¿no? Pero pudiéramos decir nosotros, no llegamos a tantas cosas así, pero hay asuntos grandes también y pequeños que se deben tratar a la luz de la gloria de Dios. Para mí antes el sentido de la gloria de Dios era decir, soy cristiano y mira, cumplo estas cosas. Pero no me preocupaba realmente el nombre de Dios, porque como hablaba el pastor Jaime sobre el sistema que está corrupto y la forma en que nosotros también nos adaptamos a veces a la corrupción, porque tal vez nos obliga las circunstancias. O sea, es como que realmente no le honramos al Señor como debiéramos, ¿no? Y lo importante aquí en Nehemías es eso que nos está mostrando, o nos está dando el ejemplo de cómo proceder. Nehemías además conoce las promesas de Dios y su oración va directo a la presencia de Dios. Nehemías conoce que Dios es fiel y misericordioso con las personas que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías pide a Dios que lo escuche y lo vea, porque él estaba orando día y noche por los hijos de Israel, confesando los pecados cometidos contra Dios, tanto por el pueblo y por él y la casa de su padre. Yo no sé si al leer esta porción del tercer punto se les vino la pregunta, ¿por qué Nehemías se identifica con el pueblo? Hemos pecado, él dice. Y lo que yo estoy diciendo es aquí que él está viviendo en comunión con Dios, su vida está delante de Dios y él está sirviendo con integridad. Pero él aquí en su oración está diciendo, hemos pecado. Y, y lo que yo puedo entender es que como somos, haciendo comparación con la iglesia, como somos un cuerpo, si alguien está en pecado, eso causa dolor a todo el cuerpo. Y creo que el sentido de la oración también va por ese lado, de decir, Señor, yo soy parte de esto. Y si hay que llevar las consecuencias de mi hermano, yo estoy aquí. Y yo no sé cuánto de nosotros oramos así, Señor, mi hermano está lejos, pero si hay que ir a traerlo, quiero ir. Y si hay que enfrentar consecuencias, también quiero hacerlo. Y, y en esta parte yo le pedí al Señor que continúe ayudándome a entender su palabra, a poder, como vamos a ver más adelante también en otras predicaciones de Nehemías, a poder darle el sentido para mi vida. Nehemías continúa confesando el pecado del pueblo, incluyéndose él mismo. Él dice
hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado tu palabra. También Nehemías tiene muy presente que si guardan el mandamiento, poniendo en práctica en sus vidas, Dios se encargará de la restauración. No hay ninguna cosa difícil para Dios. Traer o reunir al pueblo disperso eran cosas de la competencia única de Dios y Nehemías lo sabe. La vida de este hombre es muy impactante. Tal vez muchos no los mencionan como el apóstol Pablo o como algún otro apóstol, pero cuando yo comencé a leer sobre él, veo que realmente Dios estaba con él y él estaba con Dios. Y, y una de las cosas que a mí me llevó a este libro también es eso. Yo le digo, Señor, tal vez no soy alguien de mucho conocimiento o de muchas cosas que pudieras ver en mí, pero yo quiero que pudieras usarme como lo hiciste con con Nehemías. Y, y el Señor está trabajando en mí. No voy a decirles que el Señor ya ha trabajado todo esto, que les voy a ir compartiendo a medida que vaya dando otros sermones, sino que el Señor está trabajando conmigo. Y yo quiero también que el Señor lo haga con ustedes. Tal vez ya lo está haciendo y que este libro pueda ser de mucho ánimo, de que les pueda recordar que Dios reina, que Él es soberano sobre todo y que también las cosas se van a poner feas. No es de mucho ánimo saber eso, pero saber de que Dios es el que nos fortalece, que nuestra provisión vendrá de Él. Yo creo que es lo más importante que pudiéramos recordar, ¿no? A veces me pregunto, Señor, ¿hasta cuándo me vas a sostener? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Y una de las cosas que le pedí al Señor en este tiempo es, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia, pero no una parte que no esté haciendo lo que debe hacer. Y creo que el Señor está respondiendo al darme este libro de Nehemías como respuesta a eso. Y pudiera también, y es mi deseo, que el Señor también esté mostrándole eso a ustedes de alguna forma o animándoles a continuar si es que están haciendo alguna cosa y el Señor ya le está ayudando, que sea de ánimo. Nehemías conoce los testimonios de Dios, sabe que ellos son siervos del Dios Altísimo y que son su pueblo. Dios los había redimido con gran poder y con mano poderosa. El ruego de Nehemías está basado en Dios y la gloria de su nombre. Él quiere que todo el pueblo se deleite en reverenciar el nombre de Dios. Pero para eso, Nehemías sabe que necesita que Dios allane el camino, que le conceda favor delante del rey y que resalta al pedir favor es que no le llama rey a Artajerjes. Cuando él está en su oración, que Dios le dé favor ante este hombre, dice. Y para mí eso es chocante, porque a veces tratamos a las personas con siendo irreverentes con Dios. Podemos poner nuestra confianza más en alguien que en Dios. Y termina diciendo, dice, era yo entonces copero del rey. Para ir concluyendo, veremos algunas aplicaciones. Uno, debemos ver
¿Cómo está nuestra vida cristiana? Tal vez como la ciudad tenía las murallas caídas, en nuestras vidas hay áreas desprotegidas y sin puertas. Otro punto, tu testimonio o tu caminar con Dios reflejan la gloria de Dios o trae afrenta al nombre de Dios. Y cuando pasamos por el Antiguo Testamento, desde que Dios sacó al pueblo hebreo desde Egipto, vemos que Dios lo hizo con mano poderosa, con milagros que nunca antes habían visto. Y, y aún así, ellos olvidaron eso. En cada situación difícil, por ejemplo, el pueblo hebreo, cuando no había agua, lo primero que hacían era quejarse. Quejarse contra Moisés, quejarse contra Dios, decirle a Dios, tú nos trajiste al desierto para que muramos aquí, para matarnos acá. Y, y es, yo digo, y es tan vergonzoso, ¿no? Que tan pronto nos olvidamos de lo que Dios hace cada día, cada circunstancia en nuestras vidas, nos libra de muchas cosas, pero aún así cuando llegamos a encrucijadas tendemos a olvidar eso, a quejarnos contra Dios. Otro punto, la confesión de pecados específicos es parte de tu arrepentimiento. Y en este punto de aplicación, muchas veces oramos generalmente, ¿no? No reconocemos realmente lo que estamos nosotros haciendo, cómo estamos pecando realmente contra Dios, contra quién estamos pecando. Y creo que cuando oramos así generalmente, Señor, perdónanos, no hemos actuado bien, pero cuando le decimos, Señor, te desobedecí, tu mandamiento dice esto y yo hice lo contrario. Y eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías le dice, hemos pecado contra ti. El pueblo, yo, mi casa, y él reconoce por nombre su pecado y del pueblo. Otra aplicación. Al igual que Nehemías se preocupaba por su pueblo y su gente, ¿tú te preocupas por la iglesia y tus hermanos? Y otra vez, no de manera general, sino de manera personal. En esta semana me reuní con un hermano y justo era para explicarme que, que realmente le importaba mi vida y que buscaba la forma de cómo tener mejor comunión conmigo, de cómo conocerme mejor, de cómo ayudarme mejor. Y, y yo creo que es la actitud, ¿no?, de cada uno de nosotros, que debería ser así, ¿no? De preocuparnos personalmente de alguien. Tal vez no podemos hacerlo de cada uno, ¿no? Pero en la esfera de que podamos tener contacto con alguien, de saber que esto está pasando, o simplemente de ayudarle, le ves creciendo y ves cómo el Señor está obrando en él y decir, ¿cómo puedo seguir ayudándote? ¿Cómo puedo seguir siendo alguien que pueda ser de edificación para ti? Te veo crecer, te veo bien, tal vez necesitas más y porque generalmente, ¿no?, cuando vemos a alguien bien, está creciendo, no nos preocupa tanto, ¿no? Pero yo creo que deberías preocuparnos también, porque si estás creciendo bien, eso significa que también estás luchando y fuerte. Y esa es una de las cosas, de las verdades que estoy aprendiendo, que si necesitas servir bien al Señor, las cosas se van a poner difíciles, se van a poner feas. Y yo le decía al Señor, ¿por qué tiene que ser así?
Y, y una de las cosas que me viene a mi mente es porque al Señor le gusta glorificarse, es su gloria y Él, si va a demostrar su poder, lo va a hacer de manera en que Él lo hace, con el pueblo de Israel, en nuestra vida. Así que en esta parte también mi ánimo es que podamos seguir creciendo en la confianza del Señor. A mí me está costando, yo diría, horrores crecer en esa confianza, pero veo el fruto, veo un poquito más de la gloria de Dios y me deja maravillado que el Señor tenga misericordia conmigo y gracia conmigo. Otra aplicación, ¿cómo tratas los asuntos difíciles? Así como, como Nehemías, ¿buscas primero a Dios y su gloria o buscas en el hombre primeramente y dejas de último a Dios? Otra pregunta, ¿conoces a Dios? En la oración de Nehemías vemos que él sí conocía a Dios y aunque estaba sirviendo al rey, él le llamó hombre delante de Dios porque eso era, ¿no? Era un hombre. ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Estamos familiarizados con eso? Porque va a ser importante conocer que nuestro Dios ha prometido que no nos dejará, que estará con nosotros. Y nuestra mente es frágil. Y yo pensaba cuando los babilonios conquistaron a, a los asirios y por ende también a Judá después, ellos destruyeron todo, se llevaron todo, pero una de las cosas que rescató el profeta Ezequías fueron los pergaminos. Y en el Antiguo Testamento los pergaminos eran la Torá, las instrucciones del Señor. Y, y como mencionaban, ¿no? Estamos en un tiempo de la Reforma, recordando eso. Y, y cuando vemos también la historia de la Reforma, cómo la palabra trajo luz, eh, veía la importancia de eso, de la palabra en nuestras vidas. Y es eso, conocer qué ha dicho el Señor, qué ha prometido el Señor, qué no ha prometido, porque nuestra oración va a ser correcta o va a ser incorrecta dependiendo si conocemos realmente lo que el Señor ha dicho. ¿Conoces los mandamientos de Dios? Otra, ¿la oración y la palabra de Dios resaltan en tu vida? Y el último, y esto es un deseo mío, que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de Nehemías, que nuestro celo por el nombre de Dios crezca, que nuestro amor y preocupación por nuestros hermanos nos lleve a actuar para que juntos reverenciemos el nombre del Señor. Amén. Así como en los pergaminos hablaban de las instrucciones del Señor, de las obras del Señor que hizo, el testimonio del Señor, también nosotros podamos dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y es tan importante escuchar cómo el Señor está trabajando en la vida del hermano o en la situación que está, pero cómo el Señor está haciendo las cosas. Uno va aprendiendo mucho. Y, y les animo a que podamos ir meditando mucho en esto y también conociendo más al Señor y dando testimonio, que podamos animarnos en cada jueves de oración, que traemos nuestras peticiones y también, como decía Edward al comenzar la oración, que si alguien trajo peticiones de gratitud, ¿no? Y que podamos hacerlo, porque eso es el testimonio que tenemos nosotros de que Dios está obrando. Y cuando no le damos la gloria,
y nos quedamos con eso, no estamos honrando el nombre del Señor también. Y otra de las cosas también, creo que el Señor es muy bueno con nosotros, conmigo en especial. Ah, es su gracia los que nos mantiene en pie, que permite que yo pueda estar hablándoles hoy y que el Señor continúe haciendo su obra. Y no sé si se han fijado en el calendario para este mes, qué versículo hay. Y ese versículo está en 1 Corintios 15, el versículo 58. Y con esto termino. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Señor, te damos gracias. Realmente eres bueno, misericordioso, Señor, con tu pueblo. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor, con todo lo que hagamos, en la posición que estemos, con los recursos que tenemos. Ayúdanos a hacer tu obra, Señor, porque es una obra que tú la puedes hacer, Señor, y nosotros lo sabemos, Señor. Pero utilizas instrumentos como nosotros, Señor. Gente que has salvado, gente que has rescatado, que has comprado. Somos tuyos, Señor. Y como dice Nehemías, somos tus siervos, somos tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanto amor, Señor. Y que podamos estar firmes, Señor, confiando más en ti, conociéndote más, Señor. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a nuestros pastores que nos guían. Bendice a nuestros hermanos, Señor, porque esto es una obra de todos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Nada sin ti hubiera sido posible, Señor. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.